Te doy la bienvenida a la lección número 2 de este trimestre. La lección tiene por título La zarza ardiente. Para tener una mejor comprensión del lugar en donde estamos ubicados en la porción de estudio de esta semana, te presento el quiasmo, la estructura en la que Moisés o con la que Moisés nos presenta la sección del capítulo 1 hasta el capítulo 6. En esta sección, como puedes ver, hay un énfasis en la revelación de Dios hacia Moisés, la forma en la que él se manifiesta, especialmente a través de la zarza, que es el relato tal vez más conocido de esta sección, o uno de los más conocidos. Pero quiero que notes que la revelación de Dios no solamente se dio a través de esa manifestación en la zarza, sino que también encontramos que hay un centro. ¿Recuerdas? El centro en una estructura literaria, en un libro, en una porción de algún libro bíblico, el centro es donde se encuentra lo más importante. Y aquí encontramos que la sección más importante es la siguiente: Jehová revela su nombre a Moisés. ¿Por qué es tan importante que Jehová revele su nombre, hable de su nombre a Moisés en esa sección? ¿Por qué sería lo más importante? ¿Por qué no lo de la zarza? ¿Por qué no el momento en el cual el ángel de Jehová aparece a Moisés y le muestra de una manera muy drástica que debe también circuncidar a su hijo? ¿Por qué esta sección en particular, la revelación del nombre de Jehová, como lo conocemos, es la parte más importante de la sección que estamos estudiando? En primer lugar, encontramos que en Éxodo capítulo 3, Moisés tiene muchas preguntas, muchas dudas, y entre ellas él menciona, bueno, ¿cómo te voy a presentar? ¿Qué voy a decir cuando me pregunten quién es el que me está enviando? ¿Quién es el que a quién estoy representando cuando llegue allí a Egipto? Pero cuando Moisés explica estas palabras o comenta estas palabras, él dice, ¿qué es su nombre? Como puedes ver en la pantalla, la pregunta suena raro. ¿Qué es su nombre? Normalmente esperaríamos que dijera algo como, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Pero Moisés usa específicamente la palabra qué, no cuál, sino qué. Y eso ha hecho que algunos eruditos, al ver, digamos, la particularidad de la forma en la que elabora la pregunta Moisés, la forma en la que escribió en su propio idioma esta pregunta, los eruditos han llegado a la conclusión, algunos, de que entonces Moisés está preocupado no tanto por la identificación, por el nombre que aparece en alguna credencial, en este caso, por poner esa ilustración, sino qué se puede decir acerca de ese nombre. Es decir, que se está refiriendo a cualidades de la persona que lo está enviando. O, dicho simplemente, se refiere al carácter de esa persona. Repito, esta deducción se hace por el hecho de que la palabra que usa en la pregunta Moisés no es cuál es su nombre, sino qué es su nombre. Es una posibilidad, es una posibilidad. Sin embargo, no es la única. Cuando tú revisas el material que hay respecto a lo que dice Éxodo 3:14, ese texto tan conocido que Moisés registró cuando él menciona, cuando él dice la respuesta de Dios, yo soy el que soy, diles yo soy me envió a vosotros, pero sobre todo la expresión yo soy el que soy. Bueno, la cantidad de material, la cantidad de comentarios, la cantidad de estudios que se han hecho sobre esta expresión es inmensa, porque aunque es un nombre y un versículo, digamos, tan conocido, no hay a ciencia cierta una conclusión acerca de cuál es la mejor forma de traducir la expresión yo soy el que soy. Yo sé que en tu Biblia tal vez la expresión suena tan simple, tan sencilla, que dirías, no veo ninguna complicación aquí, yo soy el que soy, suena bien. Y a lo mejor has escuchado la explicación de que eso tiene que ver con la eternidad de Dios, porque Él siempre ha sido, y todo eso es una posibilidad. Sin embargo, aquí te presento otra opción que podría ser la traducción de lo que Dios le presenta a Moisés en esa respuesta. La opción es lo que estás viendo en pantalla, que se dice así: seré quien tenga que ser. Seré, en el futuro, quien tenga que ser. Ahora, ¿cuál es la implicación de que traduzcamos o entendamos así la expresión de Dios para con Moisés? Bueno, en primer lugar, nos presenta que Dios está diciendo que el nombre no se va a conocer exactamente en ese momento. Al usar un futuro, la idea aquí sería que esa revelación, insistimos en la palabra revelación, se va a ir dando, se va a dar no en ese momento, sino en los días siguientes, en los momentos siguientes de este relato. Seré, en su momento, seré, mientras voy revelándome, quien tenga que ser. Quien tenga que ser, sí, porque la revelación de ese nombre se va a ir dando conforme él va actuando. Digamos que la respuesta corta que Dios le da a Moisés es esta: ¿quieres saber con qué tiene que ver mi nombre? ¿Quieres saber cuál es mi nombre o qué es mi nombre? Bueno, vas a empezar a conocerlo. Y a lo largo de todo el libro, sería la respuesta larga, vas a ver realmente quién soy. Yo seré,
quien tenga que ser. Seré el que libera a mi pueblo. Seré el que tendrá la capacidad de abrir el mar rojo. Seré el que les cuidará durante el desierto. Seré quien me revelaré a ustedes en el monte Sinaí. Seré quien tenga que ser. Esta expresión entonces nos lleva a percibir a un Dios que no solamente está interesado en comunicarse con Moisés y liberar a su pueblo, sino que también nos presenta a un Dios que quiere revelarse constantemente a su pueblo, un Dios que quiere darse a conocer. Y al darse a conocer, pues lo va a hacer de diferentes formas, algunas milagrosas, con gran poder, en otros casos pidiendo que el pueblo se santifique, que se acerque a Él, pero en todo momento Él va a actuar conforme a las circunstancias, conforme a su plan, en favor de su pueblo. Seré quien tenga que ser. ¿Cómo es el Dios en el que tú confías? ¿Es un Dios que simplemente te enseñaron cuando eras niño y ese Dios no es más que eso? El Dios que está en el cielo y al que le hablas, al que le oras, pero no percibes que Él conteste, que Él actúe. ¿Por qué no piensas en este momento lo siguiente? Que Dios te dice, yo seré quien tenga que ser. El que te protege en su momento, el que te ayuda en su momento, el que te dará la sabiduría, si eso es lo que tú necesitas, el que te liberará en ese momento que será absolutamente necesario que intervenga de una manera portentosa, maravillosa. Hijo mío, hija mía, yo seré quien tenga que ser. La respuesta corta es esa, recuerda, pero la respuesta larga esa se ve a lo largo de los días, mientras transcurren los días. Día tras día, Él será quien tenga que ser, si tú se lo permites, si yo se lo permito. El resto del libro, por lo tanto, nos va a mostrar mediante el carácter de Dios y sus acciones en favor de sus hijos, en favor de su pueblo, realmente cómo es que Él se revelará como el que tiene que ser, como esa persona que actuará de acuerdo a lo que se requiere, de acuerdo a lo que se necesita. No porque Él cambie, sino porque su plan tiene que ver con eso, con actuar de manera poderosa en tu vida, si tú se lo permites. Claro que también encontramos en esta sección del libro de Éxodo un relato interesante, raro, extraño, y es el relato cuando el ángel de Jehová aparece y pretende, o dice así, depende de la versión que estés leyendo, acabar con la vida de Moisés. En esa ocasión aparece, digamos, en papel estelar, en un carácter especial, su esposa, Séfora, quien prácticamente podríamos decir que es quien salva la vida de Moisés. En esencia, te adelanto que el mensaje de ese relato pues tiene que ver con que Moisés debe ser un ejemplo para el pueblo y cómo podría ser un ejemplo para el pueblo y participar, por ejemplo, de la Pascua que iban a celebrar próximamente la noche que ellos salieran de Egipto, si él mismo no estaba cumpliendo con las reglas, con lo esperado de aquel que es parte de la comunidad del pacto. Y nos referimos a que desde el tiempo de Abraham, cuando Dios establece su pacto con él, le dijo que la señal externa, la señal que se podría rastrear o percibir de ese pacto tenía que ver con algo físico, con algo que tendría que pasar en el cuerpo de la persona, en este caso de un hombre, que hacía un pacto con Dios. Estamos hablando, por supuesto, de la circuncisión. El relato nos permite ver que Moisés había fallado como padre, como miembro de la comunidad del pacto, en hacer lo que debía hacer con su hijo mayor. Él no había circuncidado a su hijo. De acuerdo a lo que él sabía, seguramente, de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra de Dios, él debía haber circuncidado a su hijo, pero no lo había hecho. ¿Cómo podría ser él un guía del pueblo y decirles prepárense, asegúrense de cumplir con todos los requisitos, con todas las especificaciones para ser parte de este pueblo, para participar de los eventos que tienen que ver con el pacto, si él mismo no ponía en práctica en su familia esos requisitos, esas especificaciones que Dios había dado? En el quiasmo de la sección que estamos estudiando podrás notar que este relato simplemente es lo opuesto a cuando Moisés huye. Moisés huye a Madián, ahora en su contraparte en el quiasmo, Moisés regresa de Madián. De Egipto a Madián, ahora de Madián a Egipto. Pero ese regreso no podía entonces ser el regreso de un Moisés como el que salió de Egipto. Un Moisés que se equivocó al tratar de hacer justicia por su propia mano, no puede ser el mismo que regresa ahora a liberar al pueblo por la mano del Dios Todopoderoso. Ese Moisés tiene que ser un Moisés obediente, un Moisés no solamente que ha aprendido a ser manso, que ha aprendido a tener más paciencia y no tomar justicia por su propia mano, pero un Moisés que también debe ser obediente en estos aspectos, digamos, en estos detalles. ¿Quién iba a revisar si su hijo o no estaba circuncidado? Pero ese matrimonio, Séfora y Moisés, tenían que hacer las cosas bien, como se esperaría de cualquier matrimonio, cualquier pareja que dice conocer y ser fiel a Dios. Dios interviene, Dios le muestra drásticamente lo que significa ser fiel, lo que significa incluso ser parte del liderazgo de su pueblo. Y algunas precisiones sobre este relato. Cuando dice Séfora
que ahora son parientes, vamos a decirlo así, ahora son familiares de sangre por la circuncisión, en el hebreo dice circuncisiones. ¿Por qué Séfora habla de circuncisiones? ¿Por qué arrojó el prepucio de su hijo cuando corta con ese cuchillo, vamos a decir, muy afilado que improvisa Séfora? ¿Por qué arroja el prepucio a los pies de Moisés? ¿Qué significa esa expresión? Esta es una posibilidad. No podemos asegurarlo 100%, pero entre todo lo que tú puedes estudiar sobre este tema, te presento esta posibilidad. Lo que hizo Séfora es específicamente arrojar no a los pies de Moisés, sino hacia el aparato reproductor de Moisés, que es una forma en la que se puede usar la expresión pies en el mundo y en la cultura en la que estamos ubicados aquí en el tiempo de Moisés, diciendo con esto que lo que está haciendo afecta también la circuncisión de Moisés. La circuncisión de Moisés es un asunto también interesante, ya que no sabemos si realmente él fue circuncidado siendo niño, conforme a lo que sabemos que siguen haciendo incluso todavía hoy los judíos. Porque recuerda que él fue llevado a la casa de Faraón, fue adoptado por la princesa, la hija de Faraón. Por lo tanto, es posible que en el afán de seguir protegiéndolo, ya que su madre lo había escondido desde que era un bebé y es donde lo encuentra la hija de Faraón, que él no hubiera sido circuncidado. Ahora, los egipcios también practicaban la circuncisión, pero era una circuncisión diferente y hasta los 13 años, siendo un adolescente la persona que iba a ser circuncidada. Así que Moisés tampoco de alguna manera estaba cumpliendo con los requisitos, si seguimos esta posibilidad, con los requisitos de la circuncisión que le hacía miembro del pacto, de la comunidad del pacto establecida por Dios. Cuando Séfora hace esto, no solamente pone en regla a su hijo, pone en cumplimiento de los requisitos a su propio hijo, sino que también eso cubre a Moisés. Por eso se habla de circuncisiones, la de Moisés y la de su hijo. Y, repito, la expresión de los pies podría ser algo muy gráfico acerca de lo que ella estaba pensando que significaría el acto que hizo al poner en ese lugar o dirigirse hacia ese lugar de la anatomía de Moisés para decir esto también afecta a mi esposo, esto también le cubre a él, esto hace que entendamos que tenemos que estar en regla, tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios dice y debe notarse en lo que hacemos, debe notarse en el cuerpo específicamente de mi hijo y también en el de mi esposo, Moisés. El papel de las mujeres en el libro de Éxodo es también sobresaliente. Aparecen muchas veces salvando vidas y en este caso la esposa de Moisés lo hace también de una manera muy eficiente, de una manera muy rápida y de una manera muy elocuente. Sus acciones lo son, sobre todo cuando notamos estas particularidades del relato. A través de esta lección entonces hemos recordado que lo más importante no es que Dios haya aparecido en una zarza y que ésta no se consumía. Lo más importante es que Dios quería manifestarse a Moisés para que él entendiera el poder, la grandeza de ese Dios que le estaba llamando y sobre todo el nombre. El nombre de Dios es el que estaba en juego aquí. Dios se presenta no porque nadie lo conozca, no porque es necesario saber que ese nombre es la única forma de referirse a Él. Ni siquiera sabemos si realmente la pronunciación Jehová o Yahvé es la pronunciación de ese nombre, y seguramente tú has estudiado sobre eso. No tenemos 100% la seguridad de cómo se pronunciaba ese nombre, que los judíos siguen considerando sagrado, y en lugar de pronunciarlo dicen Adonai, Señor. Pero lo más importante no es la pronunciación del nombre, lo más importante es lo que significa ese nombre, lo que significa en tu vida y en mi vida ese nombre. Él será quien tenga que ser. Él será quien se manifiesta todos los días de tu vida, tal vez de manera diferente, tal vez de manera que tú no esperas, tal vez de una manera diferente a la que tú esperabas, pero al final de cuentas será quien tenga que ser. Cierto, Él siempre ha sido. El nombre implicaría también la eternidad, podría implicar muchas otras cosas importantes acerca de la personalidad, acerca de la naturaleza de Dios, pero sobre todo es un Dios que le dice a Moisés, déjame actuar en tu vida y en la del pueblo, e irás comprendiendo quién soy realmente. La respuesta corta es un nombre. La respuesta larga es el resto del libro. Permite que en el resto del libro de tu vida ese Dios se siga manifestando. Ese Dios te siga diciendo quién es.